Y seguimos en el programa de hoy, Dialogando en Familia. El tema que vamos a dar a conocer hoy es sobre la violencia intrafamiliar. Y el objetivo que queremos dar a conocer sobre este tema tan polémico es identificar las distintas formas de maltrato a las mujeres y a la niñez con la intención de generar mayor concientización y actitudes al respecto. He invitado a unos compañeros panelistas que son la ingeniera Rocío Chepantiza, servidora pública, el ingeniero Marco Velasco, rector de la Unidad Educativa Fiscomisional San Francisco Javier, y la niña Samaya Velasco, vocal del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa Fiscomisional Juan 23. También quiero dar gracias al público por estar aquí presente. A continuación, voy a dar a conocer un poco sobre qué es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es un problema muy grave que se está dando hoy en día, ya que causa daños irreparables tanto como en la víctima como en el agresor, ya que la persona que ejerce la violencia es porque él también fue víctima. Habitualmente, este tipo de violencia no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante en el tiempo. Los principales sujetos pasivos son las mujeres, niños y personas dependientes. La violencia intrafamiliar se ha podido evidenciar que en las familias ocurren disputas ocasionadas preferentemente por situaciones económicas y por celos que los menores presencian. La manifestación de gritos es la forma predominante en estas. Respecto a los menores, es el miedo, el sentimiento sobresaliente para quienes han presenciado peleas intrafamiliares. Y vamos a iniciar el programa con la señora Rocío. Disculpe, señora Rocío, para usted, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Bueno, de antemano, Michael, estimado Michael, quiero agradecerte por la invitación a tu prestigioso programa Dialogando en Familia. Como todos sabemos, es un programa que siempre nos trae temas de mucho interés. El día de hoy nos ha traído el tema de la violencia intrafamiliar. Creo que es un tema que debe de ser conocido por todos, hasta para saber cómo podemos prevenir y ayudar. No olvidemos que la violencia intrafamiliar es el conjunto de actitudes o de comportamientos de abuso que tiene un miembro de la familia contra otro. Las causas que motivan a la violencia intrafamiliar son variadas, aunque por lo general se produce como forma de imponer un poder, la autoridad o el control de un miembro de una familia. Los tipos de violencia más comunes que tiene un lugar en una familia son los de padres a hijos y los de maridos a mujeres, aunque también pueden ocurrir de forma viceversa o involucrar a otros parientes como tíos, primos o abuelos. En las situaciones de violencia siempre existen dos tipos de roles. El primero es el agresor y el agredido. El agresor es la persona que impone autoridad, fuerza física o poder para maltratar a la otra persona o miembro de la familia. Suele reconocerse en la personalidad del agresor un pasado intrafamiliar, es decir, es un patrón que se viene repitiendo en este agresor y que por lo general causa mucho daño a la sociedad. Cuando me dijo usted de forma inversa es de padres, de hijos a padres, ¿verdad? De padres a hijos y de hijos a padres. Ok. Y de mujeres a esposos. Aunque son muy pocos los casos que se conocen de que los esposos sean agredidos por la mujer, existen también casos, pero claro, en su mayoría somos las mujeres las que somos agredidas en este caso por los esposos o por los maridos o por los convivientes. Esa parte no me quedó muy clara, por eso le pregunté. Muchas gracias por su respuesta. Señor Marco Velasco, ¿cuándo se registra o se produce la violencia intrafamiliar? Bueno, estimado Michael, muchas gracias por invitarme a tu programa, pues en este programa siempre se vierten temas de mucho interés para nuestra colectividad, para nuestra sociedad y pues como ya decía Rocío, pues un tema para que cada uno de las personas sepan cómo actuar y cómo defenderse. De igual manera, pues la niña Samari, en este sentido como representante de la niñez,
está aquí para emitir su criterio en referente a este tema. En este sentido, pues la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por consanguinidad o bien por afinidad. Adicional a esto, nosotros podemos decir que cuando se da un episodio de violencia intrafamiliar es cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, psicológica o física de una persona. Todos estos tipos de violencia acarrean o sus consecuencias son fuertes discusiones, gritos entre la pareja, que a su vez pueden ser presenciados por los niños o por los pequeños de la casa. ¿Y esto qué es lo que genera en ellos? Pues les causa una inseguridad, les causa miedo ante este tipo de situaciones. Para la niña Samari, quisiera saber qué es violencia intrafamiliar por consanguinidad y por afinidad. Bueno, primeramente gracias Michael por invitarme a este programa, porque siempre traen muchas cosas buenas y muy reflexivas. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la violencia intrafamiliar por consanguinidad es cuando se da por conflictos entre hermanos, tíos, primos y pueden ser entre más familia. Y la violencia por afinidad se da con los miembros que llegaron a formar parte de la familia. Lo de por consanguinidad es ejemplo, yo me peleo con mi hermano, eso es por consanguinidad, porque Sí, somos porque de son la parte de la sangre. misma familia, exacto, ya. Y lo de por afinidad es, por ejemplo, llega la pareja de mi primo y entonces empieza una pelea entre mí y la pareja de mi primo. Entonces eso es pelea por afinidad, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias por su respuesta. Disculpe, señora Rocío, ¿cuáles son los tipos más básicos de la violencia intrafamiliar? En este sentido, existen 3 tipos básicos de violencia intrafamiliar. Entre estos tenemos a los de violencia psicológica, física y los de violencia sexual. Para ser un poco más detallistas, la violencia psicológica es aquella que comprende episodios de maltrato verbal, humillaciones, intimidación, amenazas y desprecio. Muchas veces las consecuencias de esto son daños psicológicos y emocionales en una persona, e incluso afectándoles tanto en su parte emocional, causándoles depresión, la ansiedad o el aislamiento social. La violencia física es aquella que involucra el uso de la fuerza del agresor y que se puede derivar en golpes, heridas, hematomas, quemaduras, fracturas. Dependiendo de la gravedad de las lesiones causadas por la violencia física, estas pueden requerir incluso hasta atención médica. La violencia sexual es el tipo de violencia que puede derivar en situaciones de abuso sexual, lo cual se supone que una persona sea forzada a mantener cualquier tipo de contacto o de relación sexual. Me dijo que la violencia psicológica puede causar hasta aislamiento social. Así es, una persona que no tiene bien definido su autoestima, porque definitivamente se cayó mientras la otra persona le maltrataba y le denigraba y le insultaba, iba haciendo que poco a poco vaya perdiendo su amor propio, su autoestima. Y esas personas por lo general son las que terminan aislándose, retirándose y quedándose solas cada vez. La violencia física me dijo que puede requerir hasta en muchos casos atención médica. He tenido la oportunidad de trabajar en la comisaría de la mujer en la provincia de Tungurahua, en Ambato, y definitivamente hay casos en donde se conocen que no solamente son requeridos atención médica, sino muchas veces hay casos en los que tienen un mal final. Muchas gracias. Disculpe, niña Samari, ¿cómo les afecta a los niños presenciar una discusión entre sus padres?
Bueno, les afecta. Los niños que son testigos de violencia entre sus padres tienen mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras y tienen un riesgo de tener problemas de salud mental y física a largo plazo. Pero también no solo puede ser física y mental y de salud, también puede ser emocional porque le daña a la persona a sí mismo. Yeah. Lo de ser violentos en sus relaciones futuras es como la violencia física, pegarle, maltratarle o generarle hematomas, ¿verdad? Así es. Ya. Lo de la salud mental es como lo psicológico. Sí. Y eso es pues algo de mucha importancia porque mucha gente a veces es muy violenta y no sabe y luego se pregunta de por qué es así y es porque de niño de haber presenciado alguna pelea entre sus padres. Ya, muchas gracias. Disculpe, señor Margo, ¿qué deben hacer las personas que sufren de violencia intrafamiliar? Bueno, Michael, para poder dar respuesta a tu pregunta, voy a hacer un pequeño paréntesis, pues. Una de las situaciones más graves que aqueja a nuestra sociedad de las personas que sufren este tipo de violencia es el hecho de que no denuncian. He ahí la importancia o la situación del por qué, por más de que se generen políticas para la protección de las mujeres o de las personas que sufren violencia, no se ha podido frenar. ¿Por qué? Por el hecho de que las personas no denuncian que están pasando por este tipo de situación. Pues es aquí donde que les puedo invitar a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo, invitarles a que si están sufriendo algún tipo de situación de violencia intrafamiliar, denuncien, pongan en conocimiento ante las autoridades competentes con el propósito de que puedan buscar ayuda, de que puedan ayudarles. ¿Para qué? Para que no vulneren las otras personas sus derechos. ¿Sí? Con el tiempo, si no denuncian, si no ponen en conocimiento las autoridades, ¿qué es lo que puede acarrear? Puede acarrear una situación mucho más crítica, como hace un momento ya manifestaba Rocío, una situación de que puede terminar en un homicidio, es decir, de que el agresor pueda terminar con la vida de la víctima. Eso sería como la respuesta a la pregunta que le dije, ¿verdad? Correcto, Bueno, Mike. yo también quisiera como agregarle algo y diría, la violencia intrafamiliar es más común de lo que pudiéramos pensar, lo cual obedece a un gran número de personas que la padecen. No se animan a denunciar, bien porque se encuentran desinformadas respecto a sus derechos o bien porque creen merecerla. En este sentido, es importante crear campañas de información que prevengan y concienticen a la población en relación con la violencia intrafamiliar y sus consecuencias, de modo que quienes estén siendo víctimas de una situación de abuso en el seno de su familia se animen a denunciar. Además, existen un conjunto de sanciones legales para quienes incurran en este tipo de violencia. Así es, Michael, solamente en esta parte algo muy importante que mencionaba Samari. Una de las situaciones por las que las personas no denuncian puede ser, como decía, por desconocimiento, porque están desinformados. He ahí la importancia de este programa para nosotros poder llegar a nuestros televidentes, a la gente que nos está observando. ¿Para qué? Para que ellos conozcan qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar en este caso que sufran violencia intrafamiliar. ¿A qué autoridades deben acudir? Entonces, como decía hace rato, les invito nuevamente a que pongan en conocimiento, no tengan miedo, no solamente por el bien de ellos, sino por el bien de todas las personas que los rodean. Muchas gracias. Disculpe. Perdón, Michael, algo que me parece importante mencionar y acotando a las palabras de mis dos compañeros panelistas,
es que efectivamente muchas situaciones de maltrato intrafamiliar se da por desconocimiento. Aparte de que las personas que son amedrentadas o intimidadas, ya sea física, psicológica, sexualmente por sus agresores, es por desconocimiento y porque tienen miedo de hacerlo. Bueno, yo les diría a estas personas que tienen miedo de denunciar a sus parejas o a sus agresores que no lo hagan, porque hay una ley que les ampara, que es la ley 103, que es la ley contra la violencia a la mujer y la familia. Entonces, conozcamos un poquito de ella, sepamos que nosotros tenemos una ley que nos ampara y que nos protege y que podemos denunciar. No seamos más cómplices de las personas que son maltratadoras y agresoras, para que podamos poner de pronto un punto final a esto. Aprendamos a nuestras familias a decirles que lo primordial es el respeto y que si nos faltamos el respeto, entonces ya se producen cosas como estas. También, Exactamente, espérenme un rato. Exactamente, eso también quería preguntar si había alguna ley o un artículo que pueda existir para amparar a estas personas que sufren de esto. Y usted ya se adelantó y muchas gracias por su respuesta. Continúe, por favor. bueno, sí, a veces no es bueno quedarse callados, porque sufren más la violencia, cada vez es más fuerte, por eso tenemos que denunciar. Si es así, nunca nos debemos quedar callados, porque cada vez va a ser en aumento la violencia para nosotros mismos. Sí, algo importante que decía Rocío, Michael, es de que a edades tempranas, como en el caso de Samari, es donde que se les debe inculcar que este tipo de situaciones no deben dejar pasar por desapercibidas. Es en esta edad donde que se les debe educar para que ellos, si están sufriendo este tipo de situaciones, no se queden callados, sino notifiquen, como ya decía, a las autoridades competentes. Como siempre hay un lema que dice que los niños nunca mienten, y ellos cuando manifiesten algún tipo de situación, pues hay que creerlos porque es así, y eso es lo que ellos están padeciendo o están sufriendo. No debemos dejar pasar por desapercibido ese tipo de comentarios cuando lleguen a nuestros oídos de parte de los niños. Muchas gracias. Y la conclusión, concluyendo este tema, la conclusión que hemos sacado sobre la violencia intrafamiliar es que ningún tipo de violencia se debe dejar pasar por desapercibida. Y los gritos son la forma predominante de discusiones entre las parejas, y las causas más frecuentes de las disputas familiares son el factor económico, los celos y el consumo de alcohol. En los menores que presencian estas formas de comportamiento predomina un sentimiento de temor o miedo. Y si alguna persona está cursando este tipo de situación, debe notificar a tiempo a las autoridades competentes para precautelar su integridad y de todos los que nos rodean. Muchas gracias por ver este tema hasta el final y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Muchas gracias, Michael, por invitar. Gracias.